Sí, puede salir. Listo. Una disculpa, es que estamos haciendo los arreglos para empezar a grabar la clase. Entonces les comentaba, vamos a hablar del capítulo número 5, que es ese arte de la flor de loto, de cómo aprender a estar en el mundo material, pero no involucrarnos con el mundo material. Pues las primeras partes de este capítulo hablan del verso 1 al 12. ¿Alguien quiere leer esta parte, por favor? ¿Alguien me quisiera ayudar a leer esta parte? Perdón. Si alguien quiere activar su micrófono y ayudarme a leer esta parte, por favor. Permanecer en el mundo. Ok. Ay, Juli, puedes leer la siguiente. Sí, ¿sigo? sí, Adri. Arjuna sigue confundido a pesar de las explicaciones de Krishna en el capítulo 3. Arjuna todavía considera que el... Ay, Ya. ah, Arjuna todavía considera que el trabajo y la renunciación son caminos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, Krishna explica cómo un individuo que tiene una conciencia espiritual se eleva automáticamente a la plataforma de la renuncia. Ajá. ¿Puedes leer los otros dos? Si uno se dedica al trabajo, ofreciendo los resultados a Dios y al mismo tiempo manteniéndose alerta a la meta final, entonces tal trabajo se convierte en adoración. Para la mayoría de la gente, ser prematuro y perjudicial, separarse de las relaciones y deberes mundanos en pos de la perfección espiritual. Así pues, la senda del Karma Yoga ofrece un medio progresivo de desarrollo espiritual al tiempo que se permanece en el mundo. Listo. Entonces, eso es un punto muy interesante que Arjuna le está diciendo a Krishna, bueno, pero ¿cómo tengo que actuar en el mundo material? Tengo que ser completamente devoto, tengo que ir, renunciar a mi familia, ir a los Himalayas, volverme un devoto tuyo, no pensar en nada más. Pero Arjuna le está diciendo, no, lo que debes hacer es actuar, pero con conciencia, con conciencia. No importa las acciones que haces, sino por qué lo haces. ¿Hacia qué diriges tus acciones? ¿Por qué quieres actuar de esas maneras? Lo importante no es lo que se hace, sino la intención que está detrás de lo que se hace. Entonces acá encontramos que Cristo le dice que trabaja, no renuncies, haz lo que tengas que hacer. Si eres madre, si eres padre, si tienes un trabajo, si tienes trabajadores, actúa, pero actúa con conciencia espiritual, actúa con conciencia divina. Actúa de tal manera que otros se inspiren a avanzar espiritualmente, actúa de tal manera que puedas predicar acerca de Dios, actúa de tal manera que quieras ayudar y servir a los hermanos desinteresadamente, pero hazlo como un servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la historia de Leo, que Leo nos decía que él mucho tiempo ayudó al hijo de su expareja y él no era muy agradecido. Pero nosotros cuando servimos a esa persona debemos tener la conciencia de que estamos sirviendo a Dios mediante esa persona. Entonces no importa lo que esa persona reaccione, sino que nuestro servicio va para el Señor Supremo. Nuestro servicio va como un servicio a Dios, pero se manifiesta mediante los hermanos. Entonces acá se dice que si uno se dedica al trabajo, pero ofrece los resultados a Dios, al mismo tiempo manteniéndose alerta de la meta final, entonces ese trabajo se convierte en adoración. Entonces, estás trabajando, Zully sigue, no sé, con su emisora, con su trabajo, con los grupos que tiene, con el coaching que tiene, sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero hace dos cosas. Una, actúa de tal manera que está ofreciendo los resultados de su trabajo a Dios. ¿Qué significa? Eh, Predica, si se vuelve famosa, pone a Dios en el centro. Si tiene más capacidad económica, se encarga de ayudar a programas que ayuden a las personas. Si tiene más capacidad intelectual, entonces se vuelve una guía espiritual para muchas personas. Y la segunda cosa es siempre estar alerta de la meta final. ¿Qué significa la meta final? Volver a casa, volver con Dios. Y esto que estoy haciendo me aleja de Dios, me aleja del punto principal de la vida, que es volver con Dios. Entonces, paro de hacer estas actividades. ¿Por qué? Porque quiero volver a casa, volver con Dios.
Entonces siempre hay que estar atentos cuando trabajamos en esas dos cosas. Y al final dice que para muchas personas, mucha gente dice, no, yo ya me quiero volver un súper devoto, una súper devota, yo voy a renunciar a todo y como mi familia son unos pecaminosos, no quieren saber de Dios, entonces los abandono, dejo todo y me voy. No, hacer eso es prematuro si tú no eres avanzado espiritualmente. Por eso Krishna primero le está diciendo a Arjuna, usted no renuncie, no se vaya al bosque. ¿Por qué? Porque si usted se va al bosque, pero usted es un guerrero, usted va a terminar matando gente en el bosque, porque no es su naturaleza. Porque su naturaleza es pelear. Y para pelear usted tiene que estar en un campo de batalla. Pero haga lo que tiene que hacer pensando en mí. Purifique su conciencia y ofrezca los frutos de su trabajo. Es muy importante que parte de nuestra economía y parte de nuestro trabajo, por eso muchos procesos espirituales le hacen que la gente pueda servir el proceso de alguna manera económica, porque eso purifica los frutos de nuestra acción. Siempre es bueno dar algo de nuestros frutos a Dios, como una ley, como esta parte es lo que yo le doy a Dios de los frutos de mi trabajo, porque es lo que me conecta con Dios. Listo, vamos a pasar a la siguiente etapa. Entonces, la aplicación práctica, ¿la podrías leer, por favor, Julie? Al igual que una hoja de loto está rodeada de agua, pero permanece completamente seca, uno puede permanecer en el mundo y aún así mantenerse al margen de sus influencias. Exacto. Entonces, eso era lo que hablábamos en este punto, que no es una cuestión de llegar y sacar y eliminar, sino que es una cuestión más bien de estar en el mundo, pero actuar con conciencia de Dios de tal manera que no lo afecten las influencias. Listo, pasamos a la siguiente. ¿Alguien quiere leer esta parte? Ivonne, Claudia, Maribel, Alice, Josie, Laura, Adri, José, Claudia, Lilia, Noel, Mari, Alice. Dale. Vale. Dice, mientras se vive en este mundo, uno puede asumir fácilmente la mentalidad de que es el director, el controlador y el sostén de la familia. En realidad, Krishna explica que hay tres hacedores en cualquier actividad: el alma individual, la superalma y la naturaleza material. ¿Puedes leer los ¿Sigo tres, con por favor? el otro? Sí, Ujú. por favor. He hablar de controlar los resultados de nuestras actividades. Apenas controlamos incluso las herramientas físicas y mentales con las que realizamos esas actividades. El alma individual solo puede desear. Wow. Ahora el tercero. Ujú. Un momento. Ese deseo de sanar es sancionado por Dios, que reside en el corazón como la superalma, y luego la capacidad de realizar esa actividad proviene de la naturaleza material que dispone las instalaciones necesarias. Entonces, ¿por qué Krishna empieza a explicar esta parte? Porque Krishna le dice a Arjuna, tú crees que eres libre, tú crees que estás actuando y que tú eres el controlador, que esta es mi familia, mi casa, mis hijos, yo controlo todo, en el trabajo estos son mis trabajadores, yo controlo, yo soy el boss. Entonces boss significa jefe, lo que ustedes ven acá en la primera imagen es como el jefe. Nos creemos los jefes de nuestras acciones y como nosotros creemos que somos la causa última de las acciones, no podemos ver cómo Dios está detrás de cada de las acciones que hacemos, cómo Krishna está supervisando cada una de las acciones que hacemos y cómo Él es el hacedor último. Entonces, como les decía, que la cuestión de liberarse, como la flor de loto, que no es tocada por el agua, un espiritualista que está en el mundo material no es tocado por las acciones materiales. ¿En qué sentido? En que este tipo de almas elevadas, ellos actúan entendiendo que todas sus acciones dependen de la sanción de Dios y de la energía material y del alma, o sea, de uno mismo. Tres acciones. No significa que nosotros, porque decidimos simplemente ir a comer, ya nosotros somos los controladores del mundo. No, si decidimos ir a comer, la energía material está poniendo la energía para que comamos. Dios está permitiendo que ese alimento esté en el plato y ahí yo estoy comiendo. Básicamente nosotros solamente deseamos y la energía material que está supervisada por Dios es la que hace los arreglos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué Krishna le está ayudando? Porque le dice, mediante el conocimiento, libérate. ¿Qué significa? Aprende a cómo es que están funcionando las cosas en el mundo material.
Aprende a que yo soy el hacedor último, que yo soy la fuente última, que de mí proviene todo. Aprende cómo funciona y de esa manera entiende que yo soy el controlador y el disfrutador de todo. Cuando tus acciones están basadas bajo ese principio de satisfacer a la suprema personalidad de Dios, esas acciones te liberan del mundo material. Por eso aquí dice que el deseo está sancionado por Dios, que reside en el corazón, y luego la capacidad de realizar esas actividades proviene de la naturaleza material. Por eso, si tenemos conocimiento de cómo funciona el mundo material, actuamos de manera humilde sabiendo que Dios es el hacedor último, que Dios es la meta última, que Dios es la causa de todas las causas, que nosotros debemos actuar para complacerlo y satisfacerlo, y que es el objetivo de la vida es volver al hogar, que es el mundo espiritual, no quedarnos en el mundo material, naciendo y muriendo, a veces en una familia muy rica, a veces en una familia muy pobre, a veces con mucha salud, a veces con poca salud, a veces hermosos, a veces feos, a veces estrellas y a veces estrellados. Entonces, ese ciclo se para cuando entendemos y cada uno de nuestros esfuerzos de manera gradual empieza a ser para satisfacer a Dios, que eso significa satisfacer a nuestros hermanos, satisfacer a los hijos de Dios. Entonces, esa es la manera, esa es la ciencia de cómo podemos estar en el mundo material, pero liberarnos de las reacciones del mundo material es empezar a actuar para ofrecer nuestra vida como un servicio a Dios. Entonces, si uno no tiene un servicio, si uno no sabe cómo ofrecer su vida a Dios, entonces uno tiene que hablar con sus líderes, tiene que acudir a un maestro espiritual, hacerle preguntas sumisas, prestarle servicio, porque esas almas pueden darte conocimiento porque ellos ya han visto la verdad. Por eso uno debe recurrir a un maestro espiritual que guíe la vida de uno, para que él diga qué tipo de servicios es los que uno debe ocuparse para servir a Dios de acuerdo a su posición material, a su posición espiritual, a su posición social. ¿Cuál es la mejor manera en la que Leo puede ocuparse en Dios? ¿Cuál es la mejor manera en la que Mari puede ocuparse en el servicio? Por ejemplo, hay alguien que va a decir, no, yo me ocupo, me voy a los Himalayas y dejo a mis 5 hijos. Pero el maestro espiritual de esta persona le dijo, no haga tonterías. Su dharma, su manera de avanzar espiritualmente es dedicarse a sus hijos, y en el debido momento usted puede renunciar a las actividades externas y dedicarse a lo que se conoce como vayan. Pero todo tiene que ser un proceso gradual, porque aquí dice que las personas que no están capacitadas caen. Una persona que quiere ponerse en una situación muy avanzada y no está en esa etapa, caen los deseos materiales, vuelve a tomar, fumar, a comer carne, vuelve otra vez a querer tener vida sexual ilícita, ¿Por qué nos pasa? Porque no estamos avanzados espiritualmente. Entonces debemos ir en un proceso gradual. Siguiente, ¿alguien quiere leer la aplicación práctica? ¿Alguien quiere activar? Alice, quisieras leer eso. ¿Tienes el micrófono activo? ¿Quieres leer este también? Ay, perdón, no había visto que estaba activado. Pero si quieren lo leo. Sí, por favor. Aplicación práctica. Del mismo modo que un bebé carece de la capacidad de montar una bicicleta, pero puede pretender hacerlo con la ayuda de unos estabilizadores, en este mundo el alma individual recibe el apoyo constante de la superalma en el corazón, que le proporciona todo el conocimiento, la inspiración y las facilidades para funcionar. Entonces eso es muy bonito, porque acá dice así como mismo un bebé puede montar bicicleta porque tiene las 2 rueditas. Esas 2 rueditas para nosotros es Dios en el corazón, que nos está dando la inspiración, las facilidades y el conocimiento para actuar. Entonces nosotros nos conectamos con Dios, sabemos que no tenemos la fuerza para conquistar muchas de las cosas del mundo material, pero nos conectamos con Dios, y en esa conexión nos volvemos, se podría decir que perfectos en el mundo material. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en el centro de la vida, porque entendemos quién es Krishna, entendemos cómo actuar de tal manera para servir a Krishna, y eso hace que nuestros corazones estén satisfechos, porque para eso nacimos para amar y servir a otros, pero especialmente para amar y servir a Dios. Entonces, cuando la conexión va bien, Dios te empodera con conocimiento, con facilidades, te da todo lo que necesites. Nuestro maestro espiritual, él es el maestro espiritual de mi maestro espiritual, se llama Srila Prabhupada, y él viajó en los últimos 12 años de su vida, le dio 14 vueltas al mundo predicando las enseñanzas de la filosofía de la India, y son más de 108 templos en todo el mundo, y ahora tenemos centros en casi todos los países del mundo. ¿Por qué?
porque Dios da todas las facilidades para que uno conquiste el mundo material, para que uno pueda salir del mundo material y uno deje su huella, ayude a otros y pueda servir. Lo siguiente, los versos del 17 al 26. ¿Alguien le gustaría leer estos dos? A mí me gustaría. Sí, Zuli, dale, dale. Puesto que la superalma reside en cada ser vivo, el espiritualista avanzado es capaz de ver cada forma de vida, ya sea vegetal, animal o humana, como un templo de Dios. De esta manera se da el máximo respeto a cada ser vivo. ¿Cómo crees que eso tiene relación con la imagen, Zuli? Dios está en todo lugar, Él está en los animales, en la naturaleza, en cada persona que vemos, en cada persona que nos rodea. Entonces, eh, somos templo de Él. Él habita en nosotros. Súper. Ahora puedes leer el siguiente, Zuli, por favor. Con gusto. Se producen diferentes cuerpos con diferentes cualidades según las acciones pasadas de cada uno, pero cada entidad tiene la misma cualidad espiritual. Así que el espiritista no solo está libre de racismo, nacionalismo, edadismo y sexismo, sino también de especismo. Especie. Ay, creo que me equivoqué. Esa palabra no es especismo, es escepticismo. Pero yo puse especismo. Entonces, bueno. Ok. Entonces, es muy lindo. ¿Por qué? Porque como decía Zuli, hay dos maneras de ver. Con estos ojos, que son tan imperfectos que si yo hago un ejercicio, ustedes no me pueden ver. Vean, si yo hago esto, bueno, es que no puedo apagar todas las luces porque por allá hay una ventana. Pero si yo apago todas las luces, mis ojos no pueden ver. ¿Sí? ¿Es claro? Lo que está diciendo, deben un segundo. Ahora, volviendo a ese punto, lo que queríamos decir es que en esta parte del Bhagavad Gita, Krishna dice, aprendió a ver todo con una visión espiritual. ¿Qué significa entender que en el corazón de todos está Dios? Ahora, si en el corazón de todos está Dios, no solamente nosotros, sino en el corazón de Adri, en el corazón de Lilia, en el corazón de Zuli, de Noel, de Mari, de Leo, de Claudia, de José, de Ivonne, de Gladys, en el corazón de Ananda Maya, en el corazón de Laura, en el corazón de Josbil, en el corazón de Alice. Está en el corazón de todos, pero no solo eso, también está en el corazón del perro, del oso, del tigre, del elefante. Puede que tengas ahorita este cuerpo y dale gracias a Dios que tienes este cuerpo, pero si no actúas de manera adecuada, puedes tener un cuerpo animal en tu próxima vida. Pero sigue siendo tú, sigue siendo el alma. Ahora, lo que está hablando esta parte es que un trascendentalista ve con la misma visión a un perro, a un comeperros, a un elefante, a una jirafa, a un hombre, a una mujer. Entonces, naturalmente está libre de lo que es racismo, porque no existe blanco-negro, porque los cuerpos son diferentes, pero el alma es interna. No existe nacionalismo porque no hay mexicanos, chilenos, peruanos, bolivianos, alemanes, estadounidenses, australianos, sino que son almas que nacen en distintos territorios con distintos lenguajes, pero no somos el cuerpo material, somos el alma que está siempre conectada con Dios. ¿Por qué Krishna dice esto? Porque si tú entiendes que tu hermano, un animal o el que sea, tiene un alma espiritual que hace parte de Dios, tú empiezas a ver como un templo cada entidad viviente, como un templo de Dios a cada entidad viviente. ¿Por qué? Porque en el corazón de todos está Dios. Entonces, cuando Leo estaba sirviendo al hijo de su ex, en realidad estaba sirviendo a Dios en el corazón del hijo de su ex, porque Dios está en el corazón de todas las entidades vivientes. Esa es una manera, por eso Cristo está diciendo en la parte anterior, él decía, el conocimiento te hace libre. El conocimiento de entender cómo funciona el mundo material te enseña a saber cómo servir, a saber cómo actuar para liberarte del mundo material.
Esto tiene que ser una ciencia muy clara, uno debe aprender a entender esta ciencia. Entonces, por eso también nosotros no comemos animales, porque entendemos que en el corazón de todos está Dios y que no es necesidad de generar tanta crueldad. Claro, nosotros, como tenemos un cuerpo material, tenemos que comer y también está la cuestión de arrancar una manzana, también está la cuestión de arrancar una zanahoria para comérsela, pero el nivel de crueldad es completamente diferente. Entonces, yo no soy personalmente de las personas que me gusta como dar una parte de la filosofía y no dar otra. ¿Por qué? Porque las cuestiones hacen que uno se purifique. Cuando la conciencia se purifica, cuando uno entiende, realmente quiero dar un paso en mi vida espiritual, voy a dejar de comer por lo menos carne de vaca. La carne de vaca es lo que más afecta a la conciencia, la carne roja. Entonces, bueno, si no puedo dejar todas las carnes porque estoy contaminado por el mundo material, entonces por lo menos puedo empezar a hacer un proceso donde coma solo pollo y pescado. Después solo pescado y después erradicar las carnes de mi dieta, viviendo una dieta vegetariana fuerte. Yo como vegetariano hace 17 años y no es que esté muriéndome o que esté muy flaco, no, porque es una cuestión de disciplina, de intención, de querer. Ahora, la cuestión no es solo ser vegetariano, sino es entender que Dios está en el corazón de cada entidad viviente y actuar de tal manera como un servicio a cada entidad viviente. Esto es muy lindo de decir. Como les digo, yo solamente soy un tutor, pero yo no soy un maestro espiritual. Yo les recomiendo que si quieren una práctica seria, si quieren avanzar, busquen su maestro espiritual. Busquen tener un maestro que haga que sea una práctica de toda esta filosofía, que sea una persona que realmente esté viviendo intensamente de esta manera. Ellos a uno le dan conocimiento porque ellos han visto la verdad. Nosotros ahorita solo estamos discutiendo lo que vemos en el Bhagavad Gita, pero cuando uno habla con un maestro espiritual, uno puede ver cómo el corazón se transforma. Entonces, buscar un maestro espiritual es muy importante en la vida espiritual. ¿Alguien quiere Bueno, leer la aplicación práctica? Sí, Zuli. quería hacerte una pregunta, qué pena molestar. Mira, cuando yo vi la primera clase que hablaba un poco acerca de esta reencarnación y de estas nuevas vidas, que fue la primera clase a la que yo asistí, fue como la respuesta que yo le pedí a Dios para estar con un grupo y por eso he sido súper constante en todas las clases. ¿Crees que en algún momento podamos hablar de este tema en específico? Porque ahorita me quedé así como súper asombrada. Yo pensaba que nosotros reencarnábamos para cada día o en cada vida ser mejor y llegar a un grado de espiritualidad corrigiendo todo eso que no habíamos hecho en la vida anterior. Pero ahora cuando dices que podemos reencarnar en animales, me quedé así como fuera de serie, ¿verdad? Y sé que este es un tema, pues muy extenso y sí te pediría así encarecidamente que si pudiéramos hablar algún momento de eso sería genial, porque no Escríbeme. sabía, o sea, no sabía que en animales también. Súper. Escríbeme y nos hacemos una llamada y haces las preguntas que quieras. Ahora, esa pregunta la pones en el chat y al final de la clase la puedo responder. Puedo responder como, ¿qué pasa cuando mueres en un tipo de conciencia, en otro tipo de conciencia y en otro tipo de conciencia? ¿A dónde vas? Mucha gente dice, no, ya llegamos acá, ya nos quedamos acá. Cuidado. Cuidado porque todo lo que usted siembra cosecha. Y si usted se vuelve una persona de una naturaleza muy baja, usted nace en especies de vida baja. Por eso no es una garantía, es una bendición tener un cuerpo humano porque uno puede servir a Dios. Pero si lo ocupa en la manera de la ignorancia, uno nace entre animales. Si lo ocupa en la manera de la pasión, uno vuelve a nacer entre los seres humanos. Y si lo ocupa en la manera de la bondad, nace entre los semidioses. Pero si lo ocupa de manera espiritual, sale del mundo material. Incluso ocuparlo en la manera de la bondad es peligroso porque usted va a nacer entre semidioses divinos, hermosos, que no envejecen, que tienen todos los disfrutes materiales que ustedes ni se imaginan. El disfrute material de este planeta no se compara en nada con el disfrute material de los Gandharvas, ángeles, de todo lo que significan los semidioses. Ustedes ni se imaginan cómo es que disfrutan ellos allá, pero sigue siendo material. Entonces, bueno, al final podemos ir un poco con esa respuesta, pero es muy buena pregunta. ¿Alguien quiere leer la aplicación práctica, por favor? Bueno, yo la voy a poder leer. Super Gladys, por favor. Aplicación práctica.
Entender a cada entidad viviente como un ser espiritual, eterno, conectado con Dios, eternamente nos puede ayudar a arreglar las, las asperezas con nuestros hermanos y ver el mundo que nos rodea con amor y gratitud. Exacto. Entonces, empezar a ver el mundo así nos permite entender que más allá del cuerpo físico está nuestra vida como un servicio a Dios mediante nuestros hermanos. Hay gente, como es muy fácil uno decir, por ejemplo, yo amo a Dios, pero, pero no amo a mis hermanos, ¿no? Pero aquí Cristo está diciendo, empieza a entender que yo estoy en el corazón de todos y actúa como de esa manera, en una manera de purificación. Hablar de esto es muy fácil, pero llevarlo a la práctica requiere mucha práctica, mucha constante práctica. No es que ahora Adri va a cerrar la sesión y ya va a ver a todos como espiritualistas, como que Dios está en el corazón de todos, entonces se vuelve puro paz y amor. Si lo hace súper bien, pero requiere estar practicando como todo. Como cuando vas al gimnasio y no puedes cargar 80 kilos de una, tienes que empezar por 5, por 2, después 7, 10, 12, así. Listo. Vamos a pasar a la última parte, que es el último verso, que es, ok, ¿qué pasa cuando alguien actúa con esa conciencia de Dios? ¿En qué mundo vive? ¿Alguien puede leer estos tres, por favor? ¿Alguien le gustaría leer estos? Sí. Clau, tienes que activar tu micrófono. Listo. Dale. Este capítulo, paz. Este capítulo hace hincapié en el carácter temporal de nuestra estancia en el mundo. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. Mientras tanto, nuestras pretensiones de propiedad, apegos a diversos objetos nos crean miedo, inseguridad y conflicto. Siguiente. ¿No? El cambio es un tema constante en este mundo. Nuestras relaciones cambian, el entorno cambia, nuestras posesiones cambian y nuestros deseos también cambian. En la medida en que desarrollamos un sentido de desapego, entiendo al Señor Supremo como el propietario y a nosotros como simples cuidadores. De este modo podemos experimentar una sensación de paz interior. Ajá. ¿Quieres decir algo con respecto a eso, Claudia? Más o menos. Pues es como el dicho que uno escucha, ¿no? ¿Cuándo has visto que un muerto vaya en su féretro y se lleve el auto, el condominio, las alhajas? Pues esto no existe, ¿no? Y si nos vamos a otras creencias, vayamos a culturas como la egipcia, la maya, pues los enterraban con todas sus riquezas porque se creía que solamente así podían lograr el camino al Mazda, ¿no? Que en este caso es más allá del paraíso. Entonces, creo que es muy cierto, no nos llevamos nada y todo lo tenemos que disfrutar en vida, compartir en vida y no envidiar lo que los demás tienen, ¿no? Ajá. Eso es algo muy interesante porque resulta, como tú decías, Claudia, nosotros no nos llevamos nada. El mundo material es un mundo de constante cambio, pero entonces, ¿cuál es la constante? La constante es nuestra relación eterna con Dios, con los sirvientes de Dios, con nuestro maestro espiritual. Esa es la constante. Eso es lo que siempre está en el mundo espiritual y en el mundo material, si nosotros entendemos realmente cómo funciona el mundo material. Todo el resto está cambiando. Nuestras relaciones, nuestras familias, todo cambia constantemente, pero esa relación eterna con Dios siempre está ahí. Como decía Clau, uno se muere y nada se lleva. Entonces, no importa lo que acumulas, no importa lo que tienes, sino qué sería lo que importa, cómo lo utilizas, ¿no? Cómo lo utilizas es realmente lo importante, no qué tienes. Entonces es muy bueno utilizar todo al servicio de Dios, todo el potencial de uno, la belleza, fama, inteligencia, todo lo poquito que uno tenga, utilizarlo, poquito o mucho, utilizarlo al servicio de Dios. Dice, curiosamente, esta paz interior trae una paz global,
Una comunidad de individuos libres del apego, avaricia, envidia y codicia es lo que este mundo realmente necesita. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que cuando uno actúa con una conciencia superior, como cuando uno actúa de una manera que uno no se quiere atar al mundo material, entonces uno actúa para amar y servir a los demás. Y cuando uno está en ese actuar para amar y servir a los demás, naturalmente uno tiene paz y con paz viene la felicidad. Entonces, eso significa liberarse del mundo material. Estando aquí mismo en el mundo material, uno puede vivir como si estuviera en el mundo espiritual, donde no existe ni la envidia, ni la codicia, ni la avaricia, sino que todo está siendo ocupado para el servicio de Dios y naturalmente al servicio de los hermanos. Entonces, el que más da es el que más tiene. Esa es la ciencia espiritual. Gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto tenernos semana tras semana. Ahora sí vamos a ir con las preguntas. Zuli, si quieres hacer un poco una pregunta con respecto a ese tema que habías dicho. Si tienen preguntas acerca del maestro espiritual, del servicio devocional, preguntas acerca de cómo cambiar la conciencia material por espiritual, pueden hacerla en este momento. Y también los que no tengan preguntas, les dejo estas dos preguntas para que ustedes me las pongan en el chat. La primera es, ¿cómo las entidades vivientes... ¿Cómo las entidades vivientes pueden llegar a ser amados por todos? O sea, ¿cómo uno puede llegar a la etapa de amar a todos y ser amado por todos? Y dice, ¿qué opinas de la afirmación del Bhagavad Gita que trabajar con devoción, que es mejor trabajar con devoción que dejar de trabajar? Entonces están esas dos preguntas. La primera, ¿cómo crees que uno puede querer a todos y ser querido por todos? Y la segunda, ¿por qué crees que el Bhagavad Gita dice que es mejor trabajar con devoción que dejar de trabajar? Entonces, bueno, si quieren responder, también en este momento todos los que tengan preguntas pueden hacerlas. Yo quiero empezar con la pregunta que había hecho Zuli. Zuli nos había comentado, bueno, ¿cómo es esa cuestión de que uno puede nacer en especies de vida inferior? En el mundo material estamos naciendo y muriendo, pero el alma es eterna, es una cárcel con las puertas abiertas que dicen, ve a servir a Dios. Si no quieres, sirve tu sentido, sírvete a ti mismo, sirve tu ego, incrementa tu fama, pero cuando te mueres no te llevas nada. Tienes que volver a nacer y seguir jugando ese juego. Se compara como cuando le ponen una zanahoria a un burro al frente y el burro empieza a caminar intentando agarrar la zanahoria y cada vez que está cerca está lejos, 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 lejos. ¿Por qué? Porque la zanahoria está atada en su cabeza. La felicidad en el mundo material funciona así. Ahora, ¿por qué dije esto? Porque en ese nacer y morir llevamos millones de vidas, pero en esta vida tuvimos la oportunidad de amar y servir a Dios. No tomen esta oportunidad de conectarse a las clases, de tener la oportunidad de conectarse con su maestro espiritual, de tener la oportunidad de cantar los santos nombres de Dios, de leer las escrituras, de adorar a Dios. No la tomen a la ligera. ¿Por qué? Porque esta puede ser su última vida. Y ustedes deciden amar y servir a Dios y amar y servir a todos los hermanos de Dios. Si no saben cómo hacerlo, entonces hay un maestro espiritual que se expande en la forma física para poder servirlas y llevarlos de vuelta al hogar. Por eso yo me llamaba antes Andrés y ahora mi nombre es Brajendra Kumar, porque mi maestro espiritual me cambia el nombre y cambia el karma porque me empieza a ocupar en el servicio devocional, porque le estoy diciendo a Dios, esta quiero que sea mi última vida y quiero volver contigo. Ahora, mucha gente piensa, no, lo de la reencarnación es una cuestión de que nosotros ya llegamos a este cuerpo y de acá ya seguimos avanzando hacia arriba, pero no. Si mueres, si estás en la ignorancia, ¿qué significa en la ignorancia? Hay un taller de pronto, Zuli, si me recuerdas, la próxima clase podemos hablar de las 3 modalidades de la naturaleza. Es súper buena esa clase. Las 3 modalidades de la naturaleza son la bondad, la pasión y la ignorancia. La ignorancia se caracteriza por oscuridad, por drogas, vida sexual irrestricta, oscuridad, miedo, angustia, drogadicción, placeres inmediatos, locura, tristeza, depresión, ansiedad, comidas que son putrefactas, comidas que tienen, no sé, por ejemplo, hay gente que come, no sé, como los miembros de los animales o los cerebros del mono o comen gusanos, o sea, su comida está completamente en la ignorancia. Toman drogas que están en vibraciones bajas, se mantienen adictos a la vida sexual, vida sin disciplina, vida sucia, no bañan su cuerpo. Habitantes de la calle, por ejemplo, que ya están en un estado de conciencia muy bajo. Se dice que cuando mueres en esa forma, en esa circunstancia,
adquieres la forma de un animal en tu otra vida. ¿Por qué? Por no utilizar bien. En la pasión es la gente que nunca tiene tiempo, que tiene que trabajar 7, 8 horas al día, 5 o 6 días de la semana para pagar la renta, la luz, el agua, al otro mes lo mismo, al otro mes lo mismo, al otro mes lo mismo, al otro mes lo mismo. Quieren el iPhone, el 11, ya sale el 13, el 14, el 15, el 16, tengo que obtenerlo, tengo que conseguir porque todo lo que tengo es mío y yo protejo a lo mío, a mi familia, a mi casa, pero todo lo que está afuera no me importa, si se muere el vecino, si me toca robar o matar o me toca hacer cualquier cosa en la empresa, dejar sin sueldo a la mitad de la empresa para comprarme el Ferrari, lo voy a hacer porque todo lo que quiero lo poseo. Eso es una vida en la pasión. La pasión se caracteriza por deseos ilimitados, porque siempre deseas algo más. Y la persona que muere en la pasión vuelve a nacer en este planeta Tierra como un ser humano. La persona que está en la bondad, que tiene un estilo de vida, que come saludable, que no come carne, que tiene un estilo de vida en la bondad, que cambia sus hábitos, no fuma, no toma, no se droga, entiende la ciencia sexual, entiende cómo controlar la serpiente de la sexualidad, entiende cómo controlar la lengua, las emociones, los impulsos, dedica su vida al autocrecimiento, no hace daño a nadie, es un buen para los demás, actúa de tal manera que su cuerpo se mantiene saludable, se mantiene bien físicamente, se levanta temprano, se baña, mantiene su casa limpia, su cuerpo limpio, por consecuencia tiene la mente limpia, el corazón limpio. Esas personas que están en la bondad, que se dedican a estudiar, que prefieren estudiar que estar viendo cosas en internet, ese tipo de personas que están en la bondad, naturalmente en esta vida viven felices. ¿Por qué? Porque naturalmente tienen dinero, están bien, tienen una mente saludable, su karma se va purificando, tienen la tendencia a buscar a Dios. Pero si esa persona no se ocupa en el servicio de Dios, nace entre los semidioses. Entonces nace con mucha riqueza en su próxima vida. Naturalmente esta persona que está en la bondad da mucha caridad. Entonces en su otra vida no le falta educación, no le falta nada. El problema es que cuando naces en una familia que está en la bondad y das por sentado todo, entonces empiezas a degradarte, empiezas a tomar, fumar, pornografía, drogadicción, entonces vuelves a descender a la forma de vida animal. La mejor manera de salir de ese ciclo es lo que se explica acá como el servicio devocional, y para eso una de las cosas que es importante es tomar un maestro espiritual fidedigno, prestarle servicio y hacerle preguntas sumisas, encontrar una guía que lo pueda llevar a uno. Entonces por eso Srila Prabhupada es como nuestra guía. Tenemos el Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, y él dejó discípulos que ahora son nuestros maestros. Por ejemplo, mi maestro se llama Hanumat Presak Swami y es discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, en esa línea uno tiene que saber escoger su maestro, uno tiene que pedirle a Dios, mándame un maestro fidedigno, no un gurú falso, no una persona que me cobre por darme un mantra y ya, y me voy a liberar, no, alguien que me cuide durante todo el proceso, durante toda mi vida. Entonces ahí uno tiene más garantía de salir de este mundo material y volver de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esa es una pregunta muy buena, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Quisiera comentar algo. Sí, solo un segundo, si quiere Prawananda Maya ya puede parar la grabación, por favor. Sí. Porque bueno,